Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. El pasado 8 de enero, centenares de seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asaltaron el Congreso del país pidiendo una intervención militar para derrocar a Lula da Silva, recién electo presidente. Además de la sede del Congreso brasileño, los simpatizantes también han invadido el Palacio Presidencial, el Palacio de Planalto y la sede del Tribunal Supremo Federal en Brasilia. Al menos 1.200 personas han sido detenidas durante el desmantelamiento del campamento bolsonarista. Por el momento, la policía de Brasil ha liberado alrededor de 600 asaltantes y el Supremo ha ordenado la encarcelación del exministro de Justicia, Anderson Torres. Rusia ha reiniciado los bombardeos sobre el territorio ucraniano tras el fin de la tregua de la Navidad ortodoxa. Las fuerzas rusas han disparado obuses contra la ciudad de Zaporilla y varias localidades en Dnipropetrovsk. Al este de Ucrania, en Soledar, el grupo Wagner ha reconocido el control de la ciudad que interesa al contingente ruso porque posee ciudades subalternas que pueden albergar tanques y tropas. Sobre ello, el Pentágono no puede confirmar que la ciudad esté realmente bajo control ruso. Por otro lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha descartado que la colaboración bielorrusa con el Kremlin desemboque en la participación de Bielorrusia en la guerra de Ucrania. Sí está previsto que las tropas conjuntas realicen un ejercicio aéreo conjunto el próximo 16 de enero, pero solo para garantizar la seguridad militar del Estado de la Unión. Además, desde Moscú han sustituido al comandante de las fuerzas militares que combate en Ucrania desde inicios de 2022, Sergei Surovikin, quien recomendó la retirada rusa de la región de Jersón. Será sustituido por Valery Gerasimov, actual jefe del Estado Mayor del Ejército ruso. La Unión Europea y la OTAN sumarán esfuerzos ante la competencia geoestratégica de China, en el marco de la tercera declaración conjunta sobre la cooperación entre ambas organizaciones. Ambos se aunan ante la amenaza de otros retos como el compromiso de defensa sobre Ucrania, la amenaza de los ciberataques o de las infraestructuras críticas. En Perú, al menos 18 personas han fallecido este pasado lunes en el sur del país, durante los choques entre la policía y los manifestantes. Los protestantes exigían la convocatoria de las nuevas elecciones y la liberación del destituido exmandatario del país, Pedro Castillo. Con estas muertes, el número de fallecidos en actos de protestas desde el autogolpe de Estado de Castillo se acerca al medio centenar. Entre las demandas, los manifestantes también exigen la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y cambios en la Constitución. En México, las fuerzas de seguridad han detenido a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo. 4 años después del primer intento de detención, el gobierno mexicano confirmó con éxito la operación tras una jornada de violencia en las calles, bloqueos y tiroteos. Guzmán es considerado uno de los líderes del cártel de Sinaloa, además de un peligroso criminal, que ha sido acusado de narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos. En Colombia, al menos 10 miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC han muerto tras enfrentamientos entre ambos. Un acto de violencia que coincide además con las supuestas negociaciones de paz con el gobierno del país y el secuestro de un sargento del Ejército Nacional. China ha tomado represalias por las restricciones por COVID-19 sobre sus viajeros a Corea del Sur y Japón. El gigante asiático ha suspendido la emisión de visas de corta estancia a viajeros procedentes de ambos vecinos orientales. Japón, por su parte, permite la entrada de viajeros desde China siempre que den negativo en una prueba de coronavirus. 3 años después, China reabrió el pasado domingo sus fronteras como parte de la suspensión de su política de COVID-0. En Irán han sentenciado al futbolista Amir Nasser Asadani a 26 años de cárcel por el supuesto asesinato de 3 miembros de la fuerza de seguridad, la colusión para cometer delitos y formar parte de grupos ilegales.
Aún así, su caso, que ha esquivado la condena a pena de muerte, ha levantado críticas entre las organizaciones de derechos humanos y provocado protestas en el país. La represión policial en las calles ha resultado en cerca de 500 fallecidos y alrededor de 20.000 detenidos. Por otro lado, han sido indultados y liberados los 46 militares de Costa de Marfil detenidos desde julio en Mali. Los militares, que fueron presuntamente condenados por la Junta maliense a 20 años de cárcel por mercenarios, estaban realmente proporcionando apoyo logístico a la misión multidimensional integrada de estabilización de Naciones Unidas en Mali. Ante los hechos, el líder golpista maliense, el coronel Assimi Goïta, indultó a los condenados como gesto de buena voluntad y con el fin de reforzar las relaciones entre Mali y Costa de Marfil. Además, la Unión Europea ha anunciado la prórroga de su misión civil en Mali hasta enero de 2025 y la aprobación de una financiación adicional de 73 millones de euros. El organismo regional insiste que su presencia es necesaria para contener la volátil situación de seguridad del país tras la salida de las tropas francesas y la entrada de los paramilitares rusos del grupo Wagner. Otras noticias de actualidad internacional. Detenido en Sudán el eritreo Kidane Secarias, el traficante de seres humanos más buscado del mundo. El presidente de México, López Obrador, ha recibido a su homólogo estadounidense Joe Biden para participar en la cumbre de líderes de América del Norte. El foro de Negev se ha reunido en Emiratos Árabes Unidos para preparar la próxima cumbre de la Alianza Árabe-Israelí durante el mes de marzo en Marruecos. Nace el Programa Aéreo del Combate Global, el futuro de la caza de Reino Unido, Italia y Japón. La Organización Mundial de la Salud ha declarado superado el ébola en Uganda. Inteligencia. Los funcionarios de los servicios de inteligencia ucranianos advierten de que el Kremlin planea una nueva oleada de movilización de hasta 500.000 hombres para luchar a partir de mediados de enero. La Dirección Principal de Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa ucraniano añade que la nueva campaña de reclutamiento significaría además una ofensiva en las grandes ciudades, incluidos algunos centros industriales estratégicos. La Europol y la Administración de Control de Drogas en Estados Unidos han advertido del aumento de la presencia de cárteles mexicanos en la Unión Europea. En los últimos años, las incautaciones de cocaína y metanfetamina vinculada a delincuentes mexicanos es cada vez más frecuente. En España, la Policía Nacional ha detenido a 2 hombres que eran parte de una célula afiliada al Estado Islámico y estaban preparados para cometer atentados, sobre todo en la cruzada yihadista en el Sahel. A su vez, las autoridades marroquíes han detenido a un tercer miembro en el sur de Agadir. Además, la Audiencia Nacional Española ha condenado con prisión provisional a 2 esposas de yihadistas repatriadas desde el norte de Siria. Ambas están imputadas por delito de integración en banda terrorista. Ciberseguridad. La Unión Europea estrenará este año la Ley de Ciberresiliencia. El reglamento está centrado en la protección de los consumidores y empresas frente a productos con elementos digitales con características de seguridad inadecuadas. El organismo calcula que el coste anual de violaciones de la seguridad de datos asciende como mínimo hasta los 10.000 millones de euros. Se han publicado los datos de más de 235 millones de usuarios de Twitter en un foro de ciberdelincuentes. Hace unas semanas, un individuo llamado Ryushi intentó poner a la venta la base de datos de más de 400 millones de usuarios y chantajear a la red social con $200.000 a cambio de su silencio. Ante el silencio de más, Ryushi ha decidido publicar de manera gratuita el listado. El pasado miércoles, más de 3.000 vuelos despegaron con retraso en Estados Unidos, tras detectarse un fallo en el sistema informático de la Administración Federal de Aviación. Por el momento, la Casa Blanca ha descartado que se trate de un ciberataque. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde LISA News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.